Todos los usuarios de redes sociales nos hemos visto expuestos a las críticas, al hate o el odio por parte de personas que podemos conocer o no frente a nuestras opiniones. Por supuesto que quienes crean contenido se ven mucho más propensos a ser víctimas de este tipo de tratos. Es probable que incluso tú hayas sido parte de las críticas o comentarios negativos sobre algún material que alguien compartió en redes sociales. Sobre este tema me invitaron a hablar en una conferencia. No obstante, esta no se pudo dar y yo quiero compartir con ustedes cómo vencer el hate, el miedo al fracaso y a las críticas en redes sociales. Si este tema te interesa, tienes que ver el episodio número 94 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo decía en el intro, el tema del día de hoy es el hate, la crítica en redes sociales. Hace poco, como comentaba, me habían invitado a hablar sobre esto con un grupo de creadores de contenido. Sin embargo, la conferencia no se pudo dar y yo me quedé con tantas ganas de compartirles de qué iban algunas ideas o estrategias para poder enfrentar esto y sobre todo porque en mi caso particular, además de ser psicólogo por supuesto, también estoy compartiendo permanentemente ideas, reflexiones vía podcast o distintas plataformas mi contenido y por supuesto que eso te expone a recibir críticas, comentarios agradables y cómo enfrentarnos a los sentimientos que se generan dentro de este proceso es parte de lo que nos ocupa. Habíamos tenido unas semanas sin publicar episodios fuera de consulta, así que les agradezco un montón que estén allí. Sé que muchas personas cuando anuncié que haría este episodio estaban pendientes, así que bueno, los invito desde ya a que lo compartan, a que sigan por supuesto en redes @fuera de consulta, @Abel para poder hacer llegar este mensaje y que más personas, sobre todo las personas que están calificadas, que tienen cosas que decir, puedan compartirlo, porque esto también hay que reconocerlo. Estamos en un tiempo donde pareciera que basta con que tengas una cámara, acceso a internet para que tú estés creando contenido, y si bien en la práctica es así, hace falta en internet que las personas que saben, que tienen conocimiento sobre alguna materia puedan contactar con sus audiencias y sobre todo que puedan darnos material de valor, que sea útil, porque cualquiera ahora puede hacer una recomendación sin tener necesariamente la experiencia suficiente como para ser una autoridad en el tema. Entonces aquellos que saben tienen que, bueno, pues armarse de valor para que nutramos de buen contenido el internet. Bien, fíjense. Lo primero que tenemos que abordar es la idea de la vulnerabilidad. Cuando nosotros creamos contenido, nos exponemos. ¿A qué nos exponemos? Bueno, a la aprobación o al rechazo por parte de la gente a quien le llega este contenido. Sin embargo, la idea de la vulnerabilidad, de que alguien pueda ver nuestras fallas, de que alguien pueda ver que las cosas nos pueden hacer daño, realmente puede ser aterradora. Sin embargo, vivir de forma invulnerable es virtualmente imposible. Podemos fantasear con la idea de que nada nos afecta y nos encanta pensar que podemos ser más fuertes de lo que realmente somos. Sin embargo, yo tengo que decirles, en realidad, todos los seres humanos tenemos puntos débiles y de hecho esta es la base, por ejemplo, de problemáticas como el acoso escolar. No quiero decir que el bullying o acoso escolar sea un problema que únicamente tiene que ver con la vulnerabilidad de las víctimas, no, pero este es uno de los insumos del cual se agarra el agresor y que hace tan difícil destrabar el problema, y me voy a explicar con un poco más de detenimiento. Todas las personas tenemos inseguridades, miedos, complejos, temas que nos afectan sobre nosotros mismos y que no quisiéramos que otros supieran. Pero ¿qué sucede? Que cuando alguien logra dar en la llaga, cuando alguien logra dar en ese punto sensible de nuestra vida, nos hace muchísimo daño. A ti te pueden decir cosas hirientes u hostiles, pero si tú no sientes que eso tiene que ver contigo, lo más probable es que lo descartes y lo dejes pasar porque reconoces que eso no es para ti. Pero ¿qué sucede cuando lo que nos dicen tiene que ver exactamente con aquello que a nosotros nos aterra? Por ejemplo,
es frecuente escuchar hablar sobre el síndrome del impostor, que es el temor a ser desenmascarado como un impostor, estar hablando de lo que no sabes y que quedes, por supuesto, en evidencia. El detalle está en que quienes sufren de síndrome del impostor por lo general son personas que sí saben, pero justamente porque saben, al estilo de Sócrates, reconocen que no saben nada o que no saben todo y por lo tanto se mantienen un poco más prudentes. Entonces tienen miedo de quedar expuestos ante lo que conocen que desconocen. Sin embargo, aquellas personas que realmente son impostores por lo general están convencidos de que ellos saben y que tienen las respuestas y por eso engañan a tanta gente. Sobran los coaches de vida, de nutrición, sobran los influencers que hablan de temas que no saben, sobran las personas que opinan libremente y como tienen frente a sí una audiencia, quedan como grandes expertos. Hay que ser muy conscientes del poder y la responsabilidad que tenemos al momento de tomar un micrófono, de estar frente a una cámara, de tener una audiencia detrás, porque es posible que quien crea en lo que tú estás diciendo tome decisiones de vida basadas en información que si es errónea, incompleta o distorsionada, puede llevar a efectos desastrosos. Entonces, esto requiere mucha responsabilidad. No obstante, como digo, los más vulnerables al síndrome del impostor son aquellos que en efecto conocen o dominan el arte de alguna materia. Entonces, bueno, hay que entender que sí, siempre habrá algo que no sabremos, siempre habrá algo por descubrir y la clave en este sentido pasa por no pretender que tenemos todas las respuestas, sino asumir que desde el lugar en el que estamos y la información o el conocimiento que tenemos, que siempre será parcial, tenemos algo que compartir. Incluso aquello que desconozcamos es bueno poder asumir, oye, mira, frente a este tema yo no tengo la respuesta. Y como no tengo la respuesta, si estamos interesados en conectar con la gente, vamos a buscar quién sabe. Y es una oportunidad interesantísima para hacer colaboraciones, para buscar conectar con expertos en el área y de esta manera es que nos aproximamos de forma sincera. Pero esa exposición a reconocer el no saber pareciera que nos paraliza y entonces pensamos que, bueno, algún día cuando tengamos todo el conocimiento, pero ese conocimiento total nunca lo vamos a tener por completo. Entonces, pendientes con esto. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de asumir justamente los errores. ¿Cómo asumimos los errores? Esto yo creo que tiene una gran importancia porque dentro de todas las cosas que digamos, y sobre todo si creamos contenido de forma regular, nos vamos a ver con la posibilidad de haber cometido alguna equivocación. Porque dijimos algo incorrecto, porque nos equivocamos en un dato, porque lo dijimos de mala manera, porque cometimos un error ortográfico, porque metimos la pata. Y yo pienso que es muy importante perderle miedo a decir, sí, me equivoqué. Esto que dije en aquel momento no es tan cierto como yo pensaba. En ese momento creía que las cosas eran así, pero hoy con la información que tengo me doy cuenta que no da y que ahora pienso de esta manera. Si cometimos un error al escribir, al mencionar algo, asumamos el error. Eso nos humaniza, porque ¿cuál es el ser humano que no comete errores? Ese ser humano que no comete errores, que está en nuestra fantasía, nos atormenta, nos atosiga y nos impide poder conectar. Mientras más perfectos nos vemos, las personas mayor distancia toman de nosotros. Creo que estamos ante un momento que valida y reconoce el error. Incluso creo que esto es de gran importancia frente a situaciones de crisis porque empezamos a dar versiones, explicaciones, interpretaciones para escabullir el hecho de que nosotros nos equivocamos. ¿Ok? Por otra parte, esto nos lleva a un elemento, y fíjense que este es como el tercer punto del que he querido hablarles, que tiene que ver con la confianza. Sin considerarme a mí mismo el gran experto en redes, en masas, en marketing digital, ni mucho menos, sí creo que estamos ante un tiempo que demanda, sobre todo para la construcción de vínculos, de audiencias, de comunidades, confianza. La confianza es una palabra clave y es clave porque esto es lo que va a llevar a que las personas puedan tomar de buena gana una recomendación tuya, que puedan consumir tu contenido, que puedan querer saber más de ti porque confían en la integridad de quién eres, de lo que haces.
Integridad, cuidado, no es perfección, porque todos los seres humanos tenemos contradicciones, tenemos errores, tenemos puntos que a lo mejor no cuadran y que el otro no podría entender, porque recordemos que siempre nos estamos relacionando con una máscara, con un pedacito de la realidad. No es la realidad toda la que nosotros vemos en redes sociales. O sea, puedes encontrar a alguien que hable de bienestar y de pronto esta persona tiene también un hueco, cae en un hueco en el que le cuesta levantarse. Y esto no quiere decir que todo lo anterior sea inválido, pero nos habla de una dimensión humana. Ahora, esta confianza pasa también por entender que no se trata de perfección, sino de responsabilidad. Hay que invertirle espacio a la confianza y sembrar, abonar ese terreno que, como digo, se sostiene en la responsabilidad. Pongo un ejemplo para mis redes sociales. Cuando a mí alguien me pregunta algo que yo no sé, no tengo miedo en decirlo y digo, oye, mira, esto que me estás preguntando no es en lo que yo me especializo, no es en lo que yo tengo experiencia. Y te diría que consultes a fulano, mengano, sutano, que busques información, o a lo mejor sí, a mí me interesa también el tema, te digo, ¿qué pasa si buscamos esta información juntos y ayudamos a que otra persona tenga la respuesta? De nuevo, responsabilidad implica también hacernos cargo. Hay veces en las que fijamos postura y nuestra postura va a alejar o va a impactar en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando uno toma postura en temas polémicos, es posible que una parte de la audiencia que consume tu contenido se aleje de ti. Sí, porque si, qué sé yo, estás a favor del matrimonio igualitario, del aborto o de algún tema polémico o en contra, la gente que piensa de la otra manera posiblemente diga, ya yo no quiero consumir el contenido, porque además la gente se identifica contigo, entonces cree que tú eres un representante de lo que piensas. Es más fácil aceptar una idea que tú previamente tenías como válida, como buena, que de pronto entrar en el desafío, en el compromiso de cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, hay manera de evitar que nuestras audiencias se vayan. Mira, seguramente algún experto en marketing digital te dará tips específicos, pero yo creo que siempre va a haber gente que se va quedando en el camino. A medida que tu contenido evoluciona, a medida que te acercas más a tu propia voz, a eso que quieres decir, habrá gente que ya no conecte contigo. Pero te prometo que por cada persona que se va, si tú te mantienes fiel a eso que quieres compartir con el mundo, que es valioso y que haces desde el corazón, habrá gente que también va a llegar. Por ejemplo, recuerdo que cuando comencé a crear mis reels y los videos que hago casi a diario, tuve un momento de crecimiento de mi cuenta, empezó a llegar mucha gente y luego en función de ciertos temas y sobre todo a medida que yo iba encontrando cómo quería hablar, qué quería decir, también empezó a haber cosas como esta. No sé, me metí un día en la cuenta y habían, qué sé yo, 100 seguidores nuevos, pero cuando veía las estadísticas me daba cuenta que, no sé, en un mes había ganado 500, 1000 seguidores y de repente se habían ido 300. Ok, y yo estaba preocupado, pero luego empecé a pensar, conforme pasa el tiempo, la comunidad que he venido creando es una comunidad de gente que está más o menos en sintonía con las ideas que yo planteo, de forma tal que conforme hay gente que se va, te vas a dar cuenta también que hay menos hate que recibir. ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente tienes una comunidad que te sigue porque piensa de una manera relativamente parecida a como piensas tú, o te respetan, incluso cuando no creen en lo que tú dices, de cierta forma apuestan a que esto tiene una razón, o bueno, o pueden tolerar con mayor facilidad este tema. ¿Qué pasa? Que conforme crece exponencialmente el tamaño de tu audiencia y conforme un video, por ejemplo, se vuelve viral o llega a más personas, más críticas habrá. Es decir, si tu contenido le empieza a llegar a más gente, no solo le llegará a personas que están a favor de lo que dices o que quieren saber de ti, sino que con ellos también llegarán aquellos que te critican, aquellos que les va a generar muchísima rabia, repulsión, incluso odio. He escuchado de personas que crean contenido, ya va, porque esta persona me amenaza de muerte, porque esta persona me dice cosas tan terribles y no sabe quién soy. Y bueno, evidentemente la máscara digital, el anonimato que proporcionan las redes permite que muchas personas hagan uso violento de ellas, pero ese es otro asunto, porque además tú estás recibiendo una crítica de alguien que tú tampoco conoces.
porque entendería que si un referente para ti critica, cuestiona, torpedea un poco lo que tú estás haciendo, tú te sientas muy afectado porque es alguien valioso para ti. Pero recordar que así como esta persona no sabe nada de ti, tú tampoco sabes nada de la otra persona. Y se le movió una fibra que tendrá que ver. Pero entonces, conforme tus videos o tu contenido se haga más viral, también con el virus vendrán los síntomas y vendrán esos efectos secundarios. ¿Cómo vacunarnos un poco contra esto? Bueno, reconocer, y este es el cuarto punto clave, de dónde viene tu validación. O sea, de dónde sacas tú ese reconocimiento que todos necesitamos. Porque pareciera que los seres humanos nos basta con el amor propio, acéptate, quiérete a ti mismo, pero es que el amor propio y la percepción que tenemos de nosotros mismos no viene de un lugar aleatorio, no viene de cualquier espacio, siempre viene del otro, que en principio te dice, oye, mira qué bueno es esto que tú haces, qué bien me gusta tal X, tú eres bueno, inteligente, bonito, feo. Esto empieza desde la infancia y se va construyendo a lo largo de la vida. Entonces sí nos importa lo que la gente piensa. Quien diga que no le importa lo que la gente piensa, miente. Ahora, ¿de quiénes obtienes tu validación? Porque esa validación que tú puedes estar buscando en personas desconocidas es una validación frágil. A medida que tú puedas empezar a entrar en contacto y de pronto te das cuenta que, qué sé yo, tienes un par, alguien a quien respetas dentro de tu nicho, de tu profesión, consume tu contenido, te da cuenta de lo que le gusta o lo que no le gusta, ahí tienes una fuente que probablemente es más robusta a las interacciones de la gente, cómo se comportan, qué te dicen. Eso puede ser un estímulo, pero no te quedes con que tú eres los likes que obtienes en una publicación. No eres ni siquiera cuántas veces la comparten, lo guarden o las mejores estadísticas que el algoritmo detecte en este momento. A ver, es posible que conforme tú crezcas, conforme tú avances, conforme te desarrolles, puedas encontrar también una validación interna. Es decir, tú estás hablando de lo que te gusta, tú estás hablando de lo que te interesa, de lo que te apasiona, estás haciendo un buen trabajo. Si te sientes satisfecho, continúa. Ojo, hay que estar pendiente de factores como las estadísticas, cómo le llegas a la gente, bueno, cuál es la respuesta. De pronto tu nicho o lo que tú estás buscando no necesariamente es llegarle a todo el mundo, porque llegarle a todo el mundo y complacer a todas las personas parece virtualmente imposible. De pronto de lo que se trata es de que tú puedas encontrar cuál es el grupo de gente. A lo mejor no es un grupo tan numeroso, pero es un grupo bien compacto que se compromete un poco con esto que tú estás haciendo. Ok. Vamos con el quinto elemento y yo creo que ya con esto nosotros podemos ir redondeando algunos elementos para pues, concluir este episodio y que no se haga infinitamente largo. Igual si ustedes quieren que sigamos hablando de este tema, por favor déjenlo en los comentarios. Nos dicen, oye, quiero que sigas hablando de esto porque hay muchas más cosas que se pueden decir. Hay que pensar, y este es el quinto elemento, recuérdenlo, ¿cuál es nuestra vida fuera de la pantalla? Porque mientras tengamos menos elementos gratificantes, valiosos o de los que nos sintamos a gusto, orgullosos o satisfechos fuera de las pantallas, seremos más dependientes de lo que pasa en pantalla. Me explico de manera más clara. Si tú tienes una vida llena de insatisfacción, frustración, malestar y entonces tu única fuente de bienestar, de validación, de placer está en cuántos likes recibes, te vas a volver mucho más compulsivo con respecto a lo que publicas. Y cuando tengas una publicación que salga mal, entonces la gente te vas a sentir lo peor del mundo. Y si un día lo comparten, te escriben, te dicen las cosas que tú quieres oír, entonces ese día te sientes bien. Pero esto es muy frágil. Es muy frágil porque no depende de ti. Incluso a veces haces un contenido que a ti te encanta y resulta que ese es el que la gente menos vio. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta factores del algoritmo, porque no tuviste un buen timing o por la razón que sea. A veces el contenido que haces con menos cuidado es el que llega a más personas. No tenemos certeza. Entonces, como les decía, creo que es muy importante de dónde estás obteniendo también gratificación, satisfacción fuera de las pantallas. En tanto tu vida es más vacía, fuera de línea, es probable que te hagas más dependiente, que estés todo el tiempo enganchado, pendiente de lo que está pasando allí. Y fíjate, es posible que en un momento por una opinión, por un video, por el comentario de alguien más,
recibas mucho rechazo, sobre todo en situaciones donde está polarizada la opinión, esto va a suceder. Y cuando ingresas al teléfono y ves que llegan mensajes y mensajes desagradables, experimentes mucha ansiedad. Pero es importante recordar que lo que pasa en las pantallas no necesariamente es lo que sucede en el mundo offline. A ver, hay cosas que pasan en el mundo digital que sí van a tener repercusiones en tu vida personal y te vas a encontrar a lo mejor a alguien en la calle, pero las personas que se han visto en crisis donde son atacadas, se sienten perseguidas, se sienten como muy paranoicas por todo lo que pueda estar sucediendo, y de repente una de las cosas que yo te puedo recomendar es que si estás en un periodo de esto, estás recibiendo rechazo en redes sociales, hagas una pausa y reconectes con las cosas fuera de línea que pasan en tu vida, que puedas tener y te puedas refugiar en tu red de apoyo, en tus amigos, en tu familia, en tus actividades, para que entonces puedas tomar la fuerza de volver. Porque además lo que sucede en redes sociales por lo general pasa como olas, ¿no? Durante un tiempo estás como el foco de la atención de un grupo de gente, y en lo que pase algo nuevo, esto probablemente cesará. Por supuesto que si recibes amenazas de muerte o acciones muy violentas, también lo puedes reportar, lo puedes denunciar. Existen canales para que las personas puedan hacer esto dentro de las plataformas e incluso con los organismos de seguridad. Sin embargo, insisto, recuerda que tu vida está más allá de las pantallas, de los audífonos, del teléfono, y cultiva ese tipo de vínculos para que te recuerdes a ti mismo que un mal video, una mala publicación no te define. Puede cambiar la manera en que personas te vean, sí, pero no te define. Entonces, entender esto, entender la necesidad de prepararnos, de cultivarnos fuera de la pantalla para que tengamos algo útil que compartir en ellas, es decisivo. Si te quedas enganchado en que el único mundo que existe es el de los likes, es el de los comentarios, el de los compartidos, te expones a una realidad en la que eres muy frágil. ¿Qué pasa si la plataforma se cae? A lo mejor construiste una comunidad increíble en Instagram y de repente la plataforma se cae, te suspenden la cuenta, te hackean, se acabó el mundo. No, tu vida sigue. Pero la medida que tendrás para entender con qué fortaleza encaras este proceso está directamente relacionada con lo que está pasando fuera. Por otra parte, y con esto quiero cerrar, muchas personas tienen miedo de crear contenido o de hablar frente a otros por el temor al rechazo o a la crítica. Déjame decirte algo, no necesitas ser un influenciador, un creador de contenido para recibir crítica. Puedes incluso subir una fotografía familiar y va a haber alguien que le va a parecer feo, que te va a comentar algo antipático, y esto no lo puedes evitar. Tú puedes tomar medidas para tratar de gestionarlo, pero no lo vas a poder erradicar al 100%. Entonces, si no puedes eliminar la posibilidad de ser criticado, si dejas de crear contenido, te estás asegurando de que, de que tus oportunidades también para obtener reconocimiento, conexión y otro tipo de experiencias queden por fuera. Porque en la medida en que tú dices, no lo voy a hacer o no lo voy a hacer más, no te salvas de la crítica. Por supuesto que al hacerlo, al dar ese paso al frente, al exponerte, como veníamos diciendo, desde la vulnerabilidad, desde la responsabilidad, entre otras cosas, también vas a recibir parte de esto, pero te prometo que existe la posibilidad de encontrar gratificación, de encontrar conexión, de crear oportunidades para otras personas. A mí me sucede, y ahora sí, con esto voy a despedir, que hay momentos en los que me pregunto si hacer esto vale la pena. Y justo en el punto, y me ha pasado por distintas circunstancias de vida, que cada vez que me cuestiono si vale la pena que yo haga estos videos, que yo haga este podcast, que haga contenido, aparece alguien que me escribe por un video, que me escribe por algo que dije, por algo que vio y que le sirvió para resolver una situación concreta de su vida, que le ayudó a atravesar un momento difícil, que le permitió ayudar a otra persona. Y cuando esto pasa, me convenzo de que las oportunidades que están también en estos medios son extremadamente valiosas. No podremos siempre obtener los resultados que queremos, pero trabajamos para lograrlo.
Y creo que en la medida en que nos asumimos desde esa responsabilidad, desde esa conciencia, desde esa vulnerabilidad, estaremos más protegidos contra las amenazas que puedan darse en redes sociales. Esto fue todo por este episodio número 94 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo. Este es mi podcast que está disponible para que ustedes lo puedan escuchar, compartir, comentar. Me interesa muchísimo saber lo que piensan. Deja tu comentario en el video, suscríbete al canal de YouTube, dale una buena reseña en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde donde estés consumiendo este contenido. Hay un canal de difusión en mi perfil de Instagram que se llama Fuera de Consulta y más, donde vas a poder también darle como seguimiento más cercano al contenido que yo estoy haciendo, y este es como una comunidad quizá un poquito más cerrada o más estrecha para las personas que están pues atentos y queremos burlar de alguna manera las restricciones que el algoritmo nos impone para poder llegar a nuevas audiencias. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en una próxima oportunidad.